Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Dani Mora, quien les ha venido acompañando en este proyecto. Como saben, en un encuentro anterior tuve la posibilidad de juntar a 4 terapeutas gestálticos en donde tuvimos la oportunidad de poder reflexionar, cuestionar y por supuesto construir juntos algunos asuntos propios de esta perspectiva. En esta oportunidad he vuelto a juntar a 4 terapeutas gestálticos quienes nos acompañan desde México, Mónica Margain y Carlos Ricardo Esteve, y desde España, Iñaki García y Lupe Llorens. ¿Sí? Vamos a seguir co-construyendo juntos y reflexionando. Como saben, todas las preguntas que planteo son del orden o del paradigma intrapsíquico o monopersonal para ver qué respuesta tiene la perspectiva de campo a esto. Entonces, presento el perfil profesional de cada uno de los terapeutas. Contamos con la presencia de Mónica Margain Castro desde México. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta Gestalt y cuenta con más de 25 años de práctica clínica y 15 años como supervisora y docente. Tiene especialidades en sexualidad, prevención de adicciones y violencia, y también en psicoterapia existencial. Contamos también con la presencia de Carlos Ricardo Esteve desde México. Él es psicólogo clínico egresado de la Universidad Marista, postdoctor en pensamiento complejo y doctor en filosofía Gestalt. Es docente en psicoterapia Gestalt por parte de la Universidad Gestalt. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt y ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas en México y es asesor de tesis doctorales. En el año 2013 fundó el Centro de Psicoterapia Gestaltum, el cual es un espacio de formación continua para terapeutas que les interese aprender el enfoque relacional, así como los fundamentos fenomenológicos, existenciales y de campo. Desde España también nos acompaña Lupe Llorens. Ella es psicóloga y terapeuta Gestalt con formación en psicopatología gestáltica y perspectiva de campo en el Instituto Internacional de Psicopatología y Psicoterapia Gestáltica en Italia y también en el Centro de Terapia y Psicología, el CTP de Madrid. Estudió psicoterapia del desarrollo somático en el Instituto de Nueva York con Ruela Fran. Es miembro titular y supervisor de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Trabaja como formadora y supervisora en terapia Gestalt con grupos nacionales e internacionales en España, Argentina y Chile. Actualmente dirige su centro de Gestalt en perspectiva relacional y de campo. Imparte una formación, el arte de la presencia, con una perspectiva de campo, por supuesto, en Barcelona con la participación de terapeutas internacionales. Y por último, pero no menos importante, quien nos ha acompañado en otras entrevistas, tenemos a Iñaki García Maza. Él es psicólogo y psicoterapeuta, coordinador de Erain Escuela. Cuenta con 25 años de experiencia en intervención social con personas atravesadas por diferentes problemáticas sociales, de los cuales 20 han sido como psicoterapeuta gestáltico. Bueno, entonces hoy terminamos este primer ciclo de entrevista y lo vamos a seguir haciendo de esta forma tan genial, que es discutiendo y debatiendo esas sutilezas clínicas que finalmente terminan favoreciendo una forma de mirar la práctica clínica, de mirar los asuntos teóricos y de, por supuesto, cuestionarnos para hacer todo este proceso de deconstrucción, para construir y, por supuesto, digerir todo esto que tiene la terapia Gestalt con perspectiva de campo para entregar. Así que disfruten de este encuentro. Un gusto tenerlos reunidos acá. Para mí es un gran honor, un gran placer terminar esta primera parte, esta primera etapa de las entrevistas con una segunda parte de la discusión, porque la primera parte no fue suficiente y creo que nunca lo será, ¿cierto? Siempre quedará todo como algo abierto para seguir construyendo. Bueno, tenemos a Mónica Margain desde México, al doctor Carlos Esteve desde México también, a Iñaki García, que ya ha estado en las entrevistas desde España, al igual que Lupe Llorens. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Qué bueno tenerlos y verlos aquí juntos. Así que bueno, nada, comencemos a construir, ¿les parece?
Mm, tengo algunas preguntas, pero irán surgiendo todas las que fueran necesarias. Así que, bueno, hubo una pregunta que quedó pendiente del debate inicial y era, ¿el campo es distinto para cada persona o es una dimensión común en una situación específica? En este mismo orden de ideas, en el contacto, ¿hay un solo self o hay varios self? Eso no lo pudimos resolver el encuentro pasado. Entonces, ¿qué tal si comenzamos por allí? A ver, igual yo me animo y venga lo que sea. A ver, desde mi mirada hay como diferentes lecturas, ¿no? De lo que sería el campo. Y hay por lo menos dos nociones, ¿no? Una básica del PHG, que es la teoría de campo, y que ya implica un montón de interpretaciones, ¿no? Ese maravilloso o espeluznante libro, que es nuestro libro fundador. Creo que algunas lecturas hablan de un campo que es organizado por el organismo. Es una mirada más como hay un campo, ¿no? Somos parte de un campo, devenimos en un organismo que hace una forma de experiencia o de organización de ese campo. Pero para mí eso no quiere decir que sea un campo individual o un campo entidad del organismo. Quiere decir devenimos en individuos, en organismos, en personas, en experiencias a través del campo, aunque posiblemente hacemos organizaciones distintas. Creo que esa es una lectura un poco clásica. Mi ilusión sería acceder a una lectura más ecológica, una lectura más en una noción en donde somos campo. Devenimos por instantes en organismos, pero somos campo. Quisiera llegar a entenderlo así, aunque todavía no he logrado, si soy honesta, llegar a ese paradigma en términos de todo el tiempo y de mi práctica clínica. En términos teóricos me hace la ilusión y en términos sociales y comunitarios también. Pero todavía no alcanzo, si soy honesta, a mirar en esos términos de campo. Creo que hay una pregunta, se me abre una pregunta con eso, Mónica, que yo sé que tienen la respuesta, ¿no? Pero para quienes nos escuchan, ¿qué es primero, el organismo o el campo? ¿Qué está Sí, primero? Si es que hubiera un orden, ¿no? Este es para ti y para todos. si me permites, Dani, algo que a mí me gustaría abordar y retomar de lo que está mencionando Mónica. Yo manejo mucho la mirada del PHG, esta mirada que mencionas como clásica. Sin embargo, mi lectura de esta perspectiva clásica, yo no la veo como la mencionas, Mónica, sino la veo incluyendo la otra parte. Yo la veo desde una perspectiva muchísimo más fenomenológica y me gustaría compartir incluso un texto de Frank Stemmler que habla acerca de la confusión babilónica sobre el uso y los significados del término de campo. Y creo que ahí es en donde podemos encontrar pues muchos elementos para poder responder esta parte, porque si lo vemos desde una mirada completamente fenomenológica, es empezar a tener una cosmovisión de entender que somos relación. O sea, si me permite ser un poco técnico, didáctico, lo que es primero es la relación. No podemos hablar de qué es primero, si el entorno o el organismo o el entorno. Lo primero es la relación, incluso es entender cómo llegamos nosotros al mundo. Nosotros llegamos al mundo por medio de una relación sexual, una relación genética, una relación cromosómica, y somos arrojados al mundo y nos pone un nombre, un otro. Entonces realmente el decir que fue primero, realmente yo ponderaría desde la lectura del PHG esta parte de entender que somos relación. Y esto es lo que va articulando este campo. Y entender entonces cómo es que cuando yo me estoy relacionando contigo, yo soy Carlos Dani, y tú en este momento que te relacionas conmigo eres Dani Carlos. Entonces no hay una división, una escisión, y es entender cómo somos parte de este campo, pero ahí viene creo que la parte más importante, entender cómo nuestro cuerpo es un instrumento para estar en el mundo, y entonces cómo cada uno de nosotros vamos experimentando fenomenológicamente esta experiencia. Entonces algo que yo retomaría es cómo somos campo, somos relación, pero cada uno lo va viviendo de una forma fenomenológicamente diferente. Ahora, escuchándote, por supuesto me surgen más preguntas, ¿no? Y yo simplemente las voy dejando acá para efectos de la reflexión.
Porque he encontrado una gran diferencia para algunos que sí lo nombran entre contacto y relación, que son totalmente distintos. Para otros es sinónimo. Entonces me queda esa pregunta. Cuando hablas de la relación, ¿me estás hablando del contacto, de un tipo de relación, de una cualificación del contacto? ¿O qué? Creo que Jean-Marie Robin tiene un texto muy particular que precisamente así se titula, Contacto y Relación en Psicoterapia, y hace esta diferenciación de ir Ujú, comprendiendo cómo es que siempre estamos de alguna manera en esta parte de la relación. Sí, siempre estamos en relación, pero sí, si nos vamos a la mirada muy particular del PHG, entender que todo contacto siempre es un contacto en movimiento, ujú. y también que todo contacto sola y exclusivamente se establece con la novedad. Entonces creo que ahí es en donde podemos ir entendiendo estas diferenciaciones muy particulares desde la mirada de tanto el PHG como de estos autores relacionales. Que ahí es donde creo que empiezan las contradicciones. Y me pregunto incluso ahora que los escucho, la importancia o no de hacer esta distinción sobre qué es primero y qué es después. Ujú, Cuando pienso en teoría, pienso directamente en el consultorio. O sea, mi pensamiento es más clínico, ¿no? Como en esta mirada, cómo me coloca frente a mi paciente. ujú. Entonces, pues siempre estamos en relación, sí, diría Robin, siempre estamos en contacto, sí. Es lo mismo relación y contacto, ¿no? Ahí es en donde, no sé, depende de cómo lo definamos. Ujú. O sea, creo que mi inquietud en estos encuentros a ratos es, si bien amo la teoría, me preocupa que nos alejemos del consultorio. Entonces yo me sumo a tus preguntas y digo, ¿qué es, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos sirve distinguir relación y contacto cuando estamos unos frente a otros? Ujú. Esa es como mi preocupación. A mí sí me gustaría complementar esto, Mónica, porque yo igual soy clínico y algo que también retomo mucho es de un texto que se llama Las clínicas gestálticas de Marcos Müller y Lorena Granzotto. Estos autores pues precisamente hacen una diferenciación muy clara de tres tipos de clínicas desde sus etimologías, desde la etimología del término y todas sus acepciones, ¿no? En ese sentido, de ir entendiendo cómo pudiera existir una clínica dogmática, como la determinan, que son aquellos que están orientados hacia la salud física, por ejemplo, los médicos, una clínica terapéutica, como ellos la determinan, que precisamente pues, son aquellos que están orientados hacia una salud psicológica, por decirlo de alguna forma, trabajadores sociales y creo que un gran número de terapeutas, pero también hablan de una clínica analítica, que en esta clínica analítica es en donde cabe la terapia gestalt, comprendiéndola con un objetivo muy claro y específico que es el análisis de la experiencia del otro, partiendo de que la intencionalidad entonces en la sesión de terapia es ir hacia la intencionalidad del paciente. Creo que sí es muy importante ir comprendiendo estas diferencias de términos porque sí estamos siempre en relación, pero si yo no puedo ir siguiendo esta intencionalidad de hacia dónde se va arrojando el paciente, creo que ahí es en donde muy fácil uno se puede perder en el discurso y que cada quien esté yendo hacia lugares diferentes y no se construye una relación terapéutica. Es todo un temazo y por eso lo traigo. Y creo que no vamos a poder terminar esta discusión porque termina siendo babilónica, yo creo que también. Dice Stemmler. Ya. Yo estaba pensando también un poco en esto que apuntabas tú, Mónica, en relación a cómo, o sea, a la teorización que hacemos en Gestalt y luego cómo esto se puede aplicar. O sea, estoy pensando un poco en quién puede estar viendo este vídeo, ¿no? Si va a ser un vídeo visto por profesionales o si es un vídeo que va a ser visto por pacientes o por... Porque es verdad que yo creo que una de las cosas que a mí más me apasionan de la terapia Gestalt como teoría es que es una teorización compleja y difícil de aprender. Es decir, los términos que utilizamos, como se salen de la lógica individualista, sin global, desde la teoría del self, son términos que son muy interesantes porque cuestan de aprender, ¿no? Como quién es el gurú, el gran teórico que puede decir exactamente lo que es el self, por ejemplo. Y esto a mí me parece que es que al menos, o yo en la parte formativa de mi trabajo, siempre que explico estas cosas, siempre hay como una cierta disonancia cognitiva que es muy interesante el generar, ¿no? Y creo que eso es como una espita, ¿no? Que abre posibilidad, ¿no?
Yo, por ejemplo, para mí, el hablar de qué es si el campo es antes o no, tal, a mí me interesa en tanto en cuanto eso genera un tipo concreto de clínica o de práctica terapéutica, ¿no? Para mí, yo creo que efectivamente hay como tres diferentes maneras de entender la clínica, al menos desde el punto de vista gestáltico, que podría tener que ver con un paradigma intrapsíquico, por una parte, por otra parte el paradigma más de tipo relacional, ¿no? Esto de la relación y el contacto, que para mí son cosas totalmente diferentes, pero... Y otra, la de campo, ¿no? Que podría ser como si fuera una especie como de continuo entre lo que es el paradigma habitual clínico individualista en psicología y un paradigma de campo que trasciende totalmente la diferencia entre yo y el mundo y trasciende un poco esta forma, pues como muy occidental o muy individualista de entender la psicología. Pero a mí me parece que lo poderoso o el reto en terapia es si somos capaces de entender lo que está pasando entre tú y yo desde un acercamiento relacional como que estamos construyendo un nosotros, ¿no? Y donde hay fuerzas, digamos, en el campo que se están moviendo y que de alguna manera, bueno, yo puedo encarnar en un momento dado, la persona que tengo enfrente en otro momento o en un grupo, esto puede ir fluyendo. Yo, desde ese punto de vista, por ejemplo, creo que efectivamente, yo creo que, y al menos yo desde mi forma de entender la terapéutica, ¿no? Que también está muy mediatizada por lo social o por lo comunitario, porque, bueno, al menos mi manera de entender la clínica siempre ha sido desde las problemáticas sociales. Trabajamos mucho en el ámbito de la vulnerabilidad y de la patología y del sufrimiento. Entonces, yo no puedo entender el campo si no es una realidad co-compartida, porque si es solamente algo que yo vivo como una experiencia mía, para mí es como volver a lo individualista, ¿no? Si no hay una parte compartida que de alguna manera nos está atravesando, ¿no? Desde lo social, lo cultural, lo político, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería para mí como el ejemplo que es un debate filosófico muy interesante, ¿no? Entre teóricos dentro de la Gestalt, que me parece también apasionante que podamos discutir, ¿no? Que es una visión del campo como si fuera el campo visual, ¿no? Que sería una metáfora individualista, de mi campo visual es mío y nadie más, ¿no? O de que para mí es la más adecuada, que sería la de, como decía Malcolm Parlett, la que tiene que ver con Lewin, que es la influencia directa en Guzmán en la teoría de campo, que viene a ser como el campo electromagnético, ¿no? Yo lo entiendo un poco más así, ¿no? Como dentro de una experiencia que podemos co-compartir y que es una experiencia estética, es una experiencia que de alguna manera como que desdibuja las fronteras del yo y se acerca más a una experiencia compartida, ¿no? Y ahí me parece que tenemos para mí la potencialidad terapéutica del método, ¿no? O de esta epistemología, que es que desde ese nosotros del que ya venimos o del que ya devenimos y que construimos, ¿no? En todo momento, ahí hay una terapéutica muy fuerte, ¿no? Que saca a la persona o coloca el sufrimiento en otro sitio, deslocaliza el yo, sitúa la clave no tanto dentro de estructuras intrapsíquicas, ¿no? De las que venimos, sino que sitúa esto en un plano de análisis que está fuera, que nos envuelve, que puede venir a más otros espacios. Yo creo que a mí me parece como apasionante esta parte. Me parece que además a nivel terapéutico es una herramienta poderosa, ¿no? Es como esto que también decía Lewin, ¿no? Que no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo creo que esta es una buena teoría en tanto en cuanto es transformativa y genera, bueno, pues otra manera de entender y no solamente al paciente o la relación, sino también a nosotros como terapeutas, ¿no? Pues me parece que eso es como bueno, como decía, también me gustaría llegar, pero es como que estamos ahí en esa tensión como de paradigma o algo así, ¿no? Sí, a mí el concepto de campo es un concepto que me apasiona y que estoy estudiando hace mucho tiempo, que me ha llevado a releer el PHG muchas veces y creo que sin la teoría de campo es difícil entender lo dinámico de algunos conceptos que durante mucho tiempo utilizamos de una manera más estática, ¿no? Y la confusión, esta que dice Stamler, de la que hablas, que estoy totalmente de acuerdo, tienen que ver con que es tan complicado ponerse a estudiar el campo, porque todos los autores hablan del campo de distinta manera, incluso los mismos autores hablan de manera diferente en el campo en sus sucesivos trabajos. Y dentro de estas tres perspectivas que tú dices, Iñaki, la perspectiva, a mí me gusta más llamarle monopersonal, la bipersonal y la de campo. Dentro de la de campo hay distintas perspectivas de campo. Entonces tú dices, vale, perfecto, llegué a la perspectiva del campo. ¿No? Ahí llegaste y se te vuelven a abrir un montón de caminos
¿no? Entonces está Gianni y Jan y Miquela que hablan del campo prepersonal, otros que hablan del campo fenomenológico, otros que entonces son todas distintas concepciones de campo. Y cada una de estas concepciones de campo, que yo me he tenido bastante a estudiarla cada una, tiene un impacto altísimo en la clínica. Yo no creo que la teoría nos aleje de la clínica. Yo creo que sin una teoría fuerte es uno de los apoyos más grandes para trabajar desde este lugar tan vago y tan confuso. Porque para poder trabajar desde una perspectiva de campo tenemos que hacer un salto epistemológico tremendo y no estamos muy preparados para hacerlo. Entonces, en una epistemología tan fuerte y tan dominante como es la académica que tenemos en este momento en el mundo, ir a darle valor sí, a presentar o a hablar, como dice Iñaki, sobre algo tan vago, tan confuso como puede ser como esta forma de entender la realidad, que es la teoría de campo, es muy difícil. ¿Cómo se enseña algo? Claro, desde la teoría científica es muy fácil, todos los fenómenos tienen que ser demostrados cuantitativamente. Desde la perspectiva de campo, ¿cómo lo hacemos? Si cada fenómeno es diferente. Y muchas veces lo que nos pasa es que nos perdemos en las conceptualizaciones, porque en realidad estamos todos tratando de explicar una experiencia. Entonces yo a esta experiencia le puedo poner un nombre, yo le pongo contacto y tú le pones relación, pero estamos hablando de lo mismo. Porque todos sabemos la diferencia entre relación y contacto. Lo que pasa es que a veces usamos la palabra relación y a veces usamos la palabra contacto, pero nosotros sabemos que estar en contacto con alguien no es estar relación. Es, digamos, depende cuándo uses, depende del contexto, pero en definitiva todos estamos intentando explicar, conceptualizar nuestra experiencia del mundo, nuestra experiencia del campo, ¿no? Creo que esa es la parte como más confusa, el entender cuántas perspectivas de campo hay y en qué concretamente se diferencia cada una. Y cuál es la consecuencia que tiene en la clínica cada una de las perspectivas. Totalmente, porque hablábamos en el primer encuentro que parecen sutilezas, pero esa sutileza nos abre todo un campo para repensar la forma de estar en la clínica. Hablo yo de repensar, ¿no? Porque en la clínica en sí misma lo que hay es experiencia y todo esto queda como un fondo, pero el fondo me sostiene en definitivo, ¿no? Pero ¿de cuál fondo estoy hablando? Pero si regresamos a la pregunta, entonces, para ustedes, ¿hay un solo self o hay varios self? ¿Para nosotros o para los diferentes autores? No, para ustedes, claro, para ustedes, ya en su práctica clínica, hablando de este gran debate, ¿qué creen frente a esto? No sé, pero la pregunta, o sea, lo que dice Lupe me parece importante. O sea, primero, en teoría, lo que hacemos es ampliar la conciencia, ¿no? Y analizar la experiencia, ¿no? La estructura interna de la experiencia. Puedo analizarla desde tres perspectivas, ¿no? Llamo intrapsíquica, unipersonal, como dices, Lupe, me gusta, ¿no? Bipersonal, ¿no? O de campo. Y luego ya, si logré llegar a la perspectiva de campo, que sería, creo que la propuesta y la apuesta de nuestra escuela, pues hay un montón de visiones de campo. O sea, ya eso de por sí da complejidad. Decíamos, vamos a ayudarle, o decías, Esteban, a ampliar la conciencia de la experiencia del otro. Y entonces, si es la experiencia del otro, eso quiere decir que es una experiencia, ¿no? Un self que se activa en el otro o un self. Como planteas la pregunta, a mí me suena a que el self es una estructura, pero si es una función que se activa en la frontera del campo organismo-entorno, pues es una función que se activa en la frontera. Hay la activación de un selfear o de un selfeando, si lo ponemos así. Si pregunto, ¿hay dos self? Eso quiere decir, hay dos experiencias. Eso quiere decir, ¿no? Dos experiencias que se relacionan, una experiencia de campo. O sea, la sola pregunta, como la planteas, pues nos vuelve a meter, a problematizar algo que nos va a colocar desde lugares distintos. Claro, porque la pregunta en sí, según lo que tú dices, Mónica, implica que hay dos campos. Porque si el self es una función de la frontera, en un campo hay un self. Si hay otro self es porque implica que hay otro campo. Y para mí no hay otro campo. Así es. Pero es complejo. Sí. A mí me gustaría complementar con un ejemplo que una vez aprendí de Carmen Vázquez. Carmen Vázquez en una plática mencionaba el hecho de cómo es que metafóricamente es como si cada uno de nosotros tuviera un color.
pero entender que este color no es nuestra esencia, sino este color también es el resultado de relaciones e interacciones previas. Entonces, ¿cómo es que nosotros metafóricamente podemos estar como interconectados con tubos? Hay un tubo de mí para ti, hacia Mónica, hacia Iñaki, hacia Lupe, y así sucesivamente de ustedes entre ustedes. Entonces, ¿cómo en el momento en el que establecemos precisamente esta relación, es como si mi color viajara a lo largo de este tubo y se encontrara con tu color? Y ahí es en donde se tocan, ahí en ese momento estaría la frontera contacto. Y entender cómo a partir de ese momento, pues ya mi color es tocado por el tuyo y tu color es tocado por el mío. Ya si yo soy un verde, ya no soy el mismo verde que era antes. Entonces es entender cómo nos construimos gracias a esta frontera contacto, gracias a esta relación, gracias a este campo. Pero creo que ahí viene la parte importante que después recae en la parte terapéutica. No puedo decir que yo estoy viviendo lo mismo que mi paciente. Estoy experimentando algo que es una experiencia de campo, pero creo que yo lo vivo de una manera, por mi función personalidad, por toda mi historia, todo lo que yo he sido previamente antes, y así sucesivamente el paciente. Entonces, sí estoy hablando, creo que todos estamos en la misma sintonía de entender cómo se pudiera dar este mismo campo, pero cómo este mismo campo es experimentado de formas diferentes para cada organismo. Para mí la explicación de los colores es bastante más relacional que de campo. Yo desde un campo yo no soy verde. Yo seré verde hoy y mañana seré azul y pasado seré rojo, en función del campo del que surja, del que emerja. Ya pensar de que yo soy un verde y que me voy a conformar en este campo como verde y que tú vas a ser azul, ya para mí es más relacional. Ahí hablamos de dos self que se encuentran a construir un solo self. Ahí viene todo este debate. Pero ahí viene sería como más la perspectiva del campo, como más de Malcolm Parlet, por ejemplo, que son dos seres que se encuentran en un lugar, que se encuentran en un campo. Pero si tú te vas más a la perspectiva como de Francischetti o de Español, hablan más de un campo emergente, de un campo que me crea, que me constituye. Entonces, si yo ya soy verde, no me estoy dejando, no estoy emergiendo del campo, estoy siendo Lupe. Sí, y ahí creo que es donde se empieza a complejizar, o sea, en donde podemos hacer, ¿no? Se vuelve complejo, porque si ya de arranque digo soy verde, yo soy pre-campo, incluso pre-relación, porque soy verde. Después me combino y me vuelvo azul, o sea, me voy transformando en relación. Pero entonces ahí ya son dos self, dos previos, dos separados que se combinan. La apuesta que a mí me parece interesante es no soy verde, devengo, ¿no? Devenimos formas, devenimos nosotros, devenimos colores, pero ni siquiera el lenguaje nos alcanza para explicar eso y entonces el lenguaje nos trampea y volvemos a decir tu experiencia, mi experiencia, ¿no? Que sí, es alguna perspectiva de la Gestalt, pero creo que lo que hay más que ofrecer es el recorrido de campo, que me parece muy complejo. Perdón, muy rápido. Creo que lo que se está dejando de lado precisamente son estas funciones. Por eso mencionaba de forma didáctica, no es que sea yo un verde ya fijo, establecido, como este verde se ha construido por relaciones previas. Por eso mencionaba esta parte de una función personalidad. Cuando llegamos a la relación, es cierto que nos construimos en la relación, pero no llegamos en blanco, no llegamos en cero, llegamos con todo lo que yo ya he sido previamente. Entro a la relación con todo lo que yo he articulado previamente desde mi función personalidad. Entonces realmente no es que yo llegue siendo ahí en ese momento, un instante, nada, ¿sí? Entonces es cierto que me voy construyendo, pero me voy construyendo a través de esta, como lo menciona el PHG, estructura dinámica, flexible. ¿Sí? No llego en blanco. Claro, la función personalidad es lo que yo traigo de contactos de mi background, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero la función personalidad sí es flexible, ¿no? Junto con la función ello, en un campo concreto, por mi función personalidad y por mi función ello, emerge un tipo de Lupe. Entonces, por eso te digo que para mí pensar que yo ya soy Lupe yendo a un encuentro es más una perspectiva relacional que respeto profundamente. No pienso que esto sea una crítica. Respeto profundamente. Lo que sucede es que cuando yo hice este cambio en mi clínica, en mi práctica terapéutica, este cambio
de observar este self emergente, de observar esta posibilidad de ser cualquier tipo de loop en la situación presente. Yo vi un cambio muy grande en la clínica, en mis terapias y en mis pacientes. Por eso yo creo, empujo y enseño más esta otra perspectiva, esta perspectiva más prepersonal. Porque si no, la función personalidad de la situación a veces es muy rígida para nosotros los terapeutas y ahí nos perdemos un montón. Es un poco donde lleva, ¿no? Lleva un poco a esto que tú apuntabas, que es para mí el auténtico salto epistemológico. O sea, yo creo que más allá de otras perspectivas, que incluso en otras escuelas, ¿no? Como el psicoanálisis relacional, que están un poco en esta onda, para mí el salto es cuando, y creo que es como un reto como terapeutas, ¿no? O sea, pensando un poco hay gente que se acerque a este espacio. Para mí el salto es si somos capaces de trascender este paradigma del que venimos, ¿no? Tan individualista, más en estos tiempos, ¿no? Como neoliberales y socialmente muy que subrayan como el individuo todo, ¿no? Me parece que el salto es precisamente esto, ¿no? Como poder entendernos como si no hubiera individuo, como si no hubiera identidad, como si lo que hiciéramos fuera, o lo que fuéramos en un momento dado, de un proceso dado, es coparticipar de algo que va emergiendo en el contacto con nosotros, ¿no? O que va emergiendo a partir de un campo indiferenciado, ¿no? Es como poder imaginarnos como una especie como de disolución, ¿no? Dentro de un contexto de lo que para mí sería como lo más cercano a un campo unificado, ¿no? En la concepción de Parlet, que es como si realmente no hubiera diferenciación entre dentro y afuera, ¿no? Y a partir de un campo determinado fueran como emergiendo figuras. A lo mejor yo puedo encarnar en un momento dado, de un proceso dado, ¿no? Como un verde o un verde azulado que luego se va transformando. Entonces yo creo que en esa concepción para mí es el gran como reto, ¿no? Que es como ser capaces de atender a esto que insinuaba un poco Lupe con respecto a una experiencia que muchas veces es un poco inefable, ¿no? Que es cómo en este contacto, que para mí es como a través de la frontera de contacto con el campo, con el mundo, ¿no? Con esto que es muy difícil de decir, hay una experiencia de que algo pasa más allá de las fronteras del yo, o que tiene que ver para mí con el nosotros, o como con esto que tú planteabas también alguna pregunta por ahí, ¿no? Como del contacto, o sea, como con el principio organizador del campo, que es una experiencia difícil de decir, de poder explicar, pero que para mí tiene que ver con que ser capaces de conectarnos en esa experiencia y de entender, ¿no? Entendernos o aprender el mundo de una forma diferente, terapéuticamente es muy potente, ¿no? Y genera un tipo de clínica totalmente diferente, ¿no? Donde quizá el aspecto que tiene que ver más con los aspectos más yoicos, en una concepción como más psicoanalista, se empiezan a disolver. Entonces entramos en otro terreno, ¿no? Que es difícil de poder explicar, no sé, es más fácil como de experimentar. Intentamos como todo el rato, pero que es para mí como lo apasionante de esta teorización, ¿no? Que nadie espere tener como todas las respuestas, ¿no? Todas las certezas. Todas las preguntas. Claro. O es que fíjate, es que nos estamos preguntando todo el rato y eso es fantástico. O sea, eso es contracultural. Claro. Es decir, que no queremos como tener las respuestas o ya los participios, ¿no? Sino que estamos trabajando en Gerundio en un permanente flujo constante, ¿no? De crecimiento como terapeutas, como personas, incluso como mundo, ¿no? Entonces, esto me parece que es como algo interesante transmitir también, ¿no? Como esta parte que tiene la Gestalt de, bueno, que es como que cambiar totalmente el paradigma, dar la vuelta a la cabeza, ¿no? Algo así. Creo que a veces, ahorita que te escucho, y sí, creo que ese es el gran reto, y creo que es el gran reto social. Por eso digo, es una mirada de campo, implica una mirada ecológica, implica romper nuestras estructuras previas, es un cambio social. O sea, como decía Guzmán, realmente es un tipo de pensamiento, pero es complejo, porque los cambios sociales, relacionales, son complejos. A mí me ayuda cuando hablabas, Esteban, de función-personalidad. Claro que no llego en blanco, no estamos en blanco aquí, pero dependiendo de lo que van haciendo, van emergiendo, ¿no? La función personalidad es como un acarreador, ¿no? No es el sí mismo, no es mi historia, es algo, se activa, ¿no? En el campo, que vienen estos conceptos que aprendí previamente. Entonces, ni siquiera la función personalidad es fija, ¿no? Es de la situación también. Es de la situación. Entonces, hablamos, ya logramos ello de la situación, pero habría que
modificar y también es personalidad de la situación, porque estamos situacionados aquí. Simplemente cómo venimos vestidos, estamos situacionados, cómo vamos hablando, estamos creando, ¿no? Se activa la función personalidad, otra vez, no es fija. Pero Ruval habla de la personalidad de la situación. Esa es la propuesta de Ruval, Francesca, o sea, la nueva lectura, pero es compleja. Y para eso estos debates, sí, porque yo he hecho una serie de entrevistas sobre temas muy puntuales, pero claro, cuando eso lo llevamos a la práctica, surgen dudas como estas, que por supuesto no pretendo que quede solventada, pero por lo menos que quien escuche sepa que nos sigue faltando reflexionar sobre todo esto, ¿no? Por supuesto, esto nos lleva a una segunda pregunta que está muy conectada con esta, que pretendo quizás no quedarnos mucho acá porque creo que ya lo estamos respondiendo, ¿no? Tomando como referencia que el contacto ocurre en el intercambio organismo-entorno y por ende la experiencia se co-construye en la frontera contacto, que es lo que venimos hablando. ¿Qué responde la terapia Gestalt a eso de la relación conmigo mismo? Yo y mis pensamientos, yo y mis reflexiones, yo y mi soledad, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo, cuando se tiene una experiencia sensible con otro fantasiado, ¿sí? Es decir, sin un otro real o encarnado, sino un otro dentro de la propia elaboración mental, por poner un ejemplo, el llanto derivado de la producción y las fantasías por un otro, se le puede llamar a esto contacto. Si no es contacto, ¿cómo se puede llamar a esta relación conmigo mismo? Algo que a mí me gustaría retomar con esto que tú mencionas es cómo mucho de esta mirada relacional pues va dejando de lado estos solipsismos, toda esta mirada que ahorita estamos mencionando. Y la forma en la que yo lo veo es que algo que ayuda mucho es empezar a quitar quizá estas palabras con prefijos auto, ¿sí? Autoestima, autoimagen, autoconcepto, para ir comprendiendo precisamente cómo esta misma imagen que yo tengo de mí mismo es una imagen creada en relación con otros. No es una imagen que yo construí solo, no es una imagen que yo elaboré o nací con ella. Entonces es importante desde ahí entender cómo en el último de los casos, cuando yo hablo de este referente, de la imagen que tengo de mí, esa imagen está articulada en relación con muchos otros con los que precisamente yo me he vinculado. Y que gracias a esa mirada de los otros es que yo he articulado esta idea. Y entonces cómo precisamente yo estoy no tanto amándome a mí mismo, amo la imagen que yo he construido en relación con otros de mí, o odiado, ¿no? O sea, no puedo odiarme a mí mismo, odio esa imagen o ese referente o esos elementos sueltos, o no todo, vaya, no es el todo o la nada, pero es sí, para mí ir comprendiendo precisamente cómo es que en estos recuerdos, no son recuerdos aislados, son recuerdos estructurados también de relaciones con otros. Y entonces desde ahí es ir entendiendo de nuevo cómo es que por lo menos desde mi comprensión de lo que es el PHG y retomándolo de forma literal, el contacto siempre es en movimiento. El contacto siempre es con un otro, ¿sí? Entonces yo incluso hasta muchas veces me quedo reflexionando en esta mirada que muchas veces se utiliza en el intrapsiquismo cuando se utilizan este tipo de técnicas, como por ejemplo la silla vacía. Como muchas veces el hecho de imaginar algo se cree que puede establecer si hay un contacto, yo no lo creo. Para mí precisamente es el hecho de imaginar, incluso, pensemos un ejemplo muy básico, si yo tengo hambre, por más de que yo me imagine comiéndome una manzana, no voy a poder satisfacer mi necesidad. Entonces es importante ir comprendiendo cómo esas necesidades sí se tienen que ir satisfaciendo en la relación, en el campo, y no puede quedarse en un plano de fantasía, aunque en muchas ocasiones esto termina siendo algo meramente catártico. La pregunta deviene mucho, sobre todo por una concepción muy actual de yo con yo, ¿cierto? Una posición muy yoísta. Sin embargo, dentro de la psicología hablamos mucho del diálogo interno que tiene esa persona consigo mismo que se pretende cambiar.
ese autodiálogo agresivo, punitivo, como queramos llamarlo, como un problema solamente del organismo, ¿sí? Tomando entonces esto como referencia que plantea la Gestalt, hay que hacer un cambio de ese diálogo interno o ¿cuál sería la coordenada? Que vuelves a plantearlo así y pareciera que estamos, o sea, otra vez, si hay un diálogo interno, hay una concepción Claro. de que hay una Mónica, ¿no? Preexistente o existente, punto y aparte de el campo, punto y aparte de sus relaciones. O sea, ese diálogo interno es un diálogo de campo, no es un diálogo, es la voz del campo. No puedo pensar, o sea, no está activado solo por Mónica, porque no existe algo así como Mónica, previa a. Entonces, trepada en la montaña, haciendo diálogo interno, ¿no? Estoy emergiendo de una experiencia de frontera que nace en el campo. Ahora, yo ahí tengo, cuando hablamos de experiencia psicológica, hablamos de experiencia de campo y hay presencia aún, aunque haya ausencia, porque es una experiencia psicológica. Es decir, si se hace presente mi padre que está muerto, no es, o sea, no tiene que ver solo con Mónica, no tiene que ver solo con la relación con mi padre, tiene que ver con toda la experiencia de campo que viene a tomar voz. Es una experiencia de contacto, aunque físicamente no es que hable con los fantasmas. Hay una experiencia psicológica que incluye esa remembranza que es activada por la función personalidad como fenómeno de campo, no mi función personalidad, la función personalidad situacional. Hay contacto, sí, es experiencia psicológica, pero si lo seguimos planteando así, es tuyo, mío, volvemos a la dificultad del paradigma. Pero claro, Mónica, pensándolo así, entonces el contacto existe incluso con un otro fantasiado o no encarnado. Cuando digo fantasiado, me refiero a lo mental. Yo con mi fantasía, yo con mi elaboración mental. Hay contacto, porque, a ver, ahí tendríamos que plantearnos entonces, ¿hay frontera, contacto cuando estoy yo con mi recuerdo? No puedes estar tú con tu recuerdo sin que eso sea una experiencia de campo. ¿Listo? Si tú dices yo con mi recuerdo, volvemos a olvidar que no eres tú con tu recuerdo, que somos campo y que hay un campo que empuja experiencias. Para mí hay una parte que me interesaría hablar en este tema porque creo que tiene que ver con las dimensiones de la experiencia también. Merleau-Ponty decía que una fantasía era un tipo de percepción, ¿no? Es decir, hay una dimensión prepersonal de la experiencia en donde nosotros comenzamos a sentir y nuestro cuerpo es un campo fenoménico que empezamos a sentir. Lo que pasa es que todavía no hay la diferenciación y todavía yo no sé que yo soy Lupe sintiendo esto. Soy un cuerpo que está encarnando algo. Esto nos lleva a hacer muchas veces muchas mentalizaciones y conceptualizaciones de qué es lo que está emergiendo a través de nosotros. Y eso puede generar mucho diálogo interno y al final es concretamente ellos percibiendo el mundo. Por más diálogo que yo le ponga a esta percepción del mundo que estoy teniendo, eso no es estar en contacto conmigo, es estar en contacto con el entorno, percibiéndolo y conceptualizando y poniéndole las explicaciones que yo puedo ponerle aquí y ahora, en este momento, a lo que estoy viviendo y a lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Se entiende? Totalmente. Yo creo que tiene que ver con la percepción. Yo me encuentro a mí misma percibiendo muchas veces cosas y con un diálogo interno intentando interpretar qué es lo que estoy percibiendo, porque es un atopón, porque está fuera de lugar, porque no, incluso en la misma sesión, porque no tiene sentido, porque está out of place, porque hay algo en mí, pero no estoy en contacto conmigo mismo. Estoy percibiendo algo y estoy con una mente encarnada intentando entender qué es lo que mi cuerpo percibe. Sí, Lupe, de hecho pensaba cuando te escucho en el cuerpo como el primer informante, ¿no? Del campo. El primer informante preverbal, prereflexivo, pero que ya está emergiendo de una situación de campo. Entonces, si yo voy caminando en la calle y mi cuerpo, de pronto volteo
¿no? Mi cuerpo percibió una presencia detrás de mí. Todavía en mi mente no logró necesariamente materializar o ponerle nombre a eso, y luego a lo mejor le pongo nombre, volteo, no hay nadie y digo, Mónica, estás loquita. Pero mi cuerpo informó antes de que mi mente se diera cuenta. Lo estoy haciendo muy separado, pero el cuerpo es el primer informante y luego vamos intentando, pero informante del campo, no de la experiencia individual. Es que lo que ocurre de fondo es que, de alguna manera, la pregunta es una pregunta planteada desde un paradigma individual y eso y la respuesta queremos que sea una respuesta de campo, porque claro, desde una perspectiva de campo no podemos hablar de una relación consigo mismo ni de una cognición, porque entendemos que de alguna manera nuestra manera de vivir una experiencia no puede ser separándola de otras, no existe lo cognitivo sin todo lo demás. No existimos como yo, como individuo, que es el individuo es una falacia, no existe el individuo como tal. Desde esa perspectiva no tiene sentido, porque estamos permanentemente en contacto o a través de nuestra frontera de contacto, de alguna manera somos campo, el organismo está o nos atraviesa, o sea, el campo, digamos, como fuerza nos atraviesa, porque es como una disolución del paradigma anterior. Entonces, claro, desde ese punto de vista, permanentemente somos contacto, permanentemente emergemos de un campo determinado, entonces no puede haber solamente una cognición, una relación conmigo mismo aislada de la percepción que tengo del cuerpo, del mundo, de las emociones o el idioma con el que estoy en ese momento generando un pensamiento, ¿no? O de mi género, o de mi manera de entender, no sé, las ideas. O sea, no hay una escisión. Entonces, desde ahí, como no hay fronteras, como no hay barreras, más que la del contacto, es una pregunta que es difícil de responder desde el punto de vista de campo porque está generada desde un planteamiento individualista, ¿no? Que eso creo que es interesante como el darnos cuenta, ¿no? Como la manera también o sea, que digamos como que la teoría o entrar en el terreno del campo también de alguna manera acomoda no solamente nuestra percepción, sino el lenguaje, ¿no? La forma en la que entendemos de narrar quiénes somos, cómo hacemos, ¿no? Eso también es como algo interesante. Sería como si la respuesta fuera no, es que no existe, el sí mismo no existe. No existe el individuo, ¿no? Existe el campo. Y desde ahí se dan como fluctuaciones en la emergencia que conectamos a partir de la frontera. Iñaki lo que plantea es que no se puede responder porque es una pregunta planteada a modo muy individual, ¿cierto? Pero está tan a propósito para preguntarles a ustedes qué respuesta da la terapia Gestalt ante esto, qué posición clínica toma el terapeuta frente a esta situación de... En ese sentido, tú preguntabas, Dani, ¿cuál es el papel del terapeuta? Sí, claro. Para mí es a percibir que de alguna manera somos copartícipes de esa experiencia co-creada, o que dentro de esas fuerzas que se van movilizando en este momento concreto, ¿no? El paciente está encarnando, es como si emergiera algo que no se sabe indiferenciadamente, no se sabe muy bien de quién es, ¿no? Por ejemplo, esta hipótesis de la ausencia que puede generar que cada cual se vaya así a hacerse preguntas o a hacer de diversas cogniciones como primera hipótesis. El terapeuta presta su parte de experiencia o de la parte de las fuerzas que en ese momento en el campo está encarnando. Y puede prestar esa parte de su función yo, esa parte de la consciencia de lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Sí? Pero es como que no... Claro, esta manera de hablar, pues decía que también el campo es como un lenguaje, porque es como otra manera de entender o de entendernos como terapeutas, como coparticipamos ahí, ¿no? No es que tengamos un elemento como, ¿cómo diría? Desde un punto de vista intrapsíquico, como esto yo te lo voy a acompañar a que tú lo corrijas o algo de esto, ¿no? Ya supone una clínica en la que de alguna manera el papel del terapeuta es copartícipe de él, ¿no? O que de alguna manera estamos encarnando una fuerza que en un momento dado puede ser complementario, que puede estar operando de alguna manera. Es como si en un campo determinado surge el miedo, o yo siento miedo como terapeuta, percibo en el otro un miedo. Es como entender que el miedo no es ni de uno ni de otro, ¿no? Sino que es algo que va emergiendo, ¿no? En un momento dado, en un contexto determinado, ¿no? O sea, es como otra manera de entender. Digo, en aras de ser un poco didácticos, o que la gente pueda estar viendo esto, que lo pueda como llegar a acercárselo un poco. No va a llegar. Claro,
claro, la perspectiva de campo que habla de la co-creación es diferente a la que habla de la dimensión más prepersonal. Ahí es donde las perspectivas se empiezan a mezclar y entonces empezamos a utilizar como muchas palabras y nos empezamos a complicar, porque la perspectiva más de Jan y Miquela y Jan hablan de que no hay una co-construcción, hay algo que emerge y nos coge a los dos y surgimos de un campo indiferenciado hasta que nos diferenciamos, emergemos de un campo. En cambio, la perspectiva más de Robin, más de Carmen quizás, es más de co-creación. Entonces ahí es como si para mí, esto es Lupe, para mí es como si trabajáramos en distintas dimensiones de la experiencia, todas son válidas, ¿no? Hay como una perspectiva monopersonal que trabaja en una dimensión de la experiencia y la perspectiva de campo para mí va bajando. Y la que plantean Dani y Jan es como trabajar desde una dimensión muy primaria de la experiencia, de una dimensión muy prepersonal. Y la de co-creación ya trabaja en una dimensión en donde la experiencia ya está un poco para mí bien. Como que veo que son como trabajos en distintas etapas de la experiencia. Sí. Y todos son muy potentes. Y depende del cliente, puedes trabajar aquí o puedes ir a trabajar allí. Yo creo que ahí tenemos ese regalo. Aunque ¿no? Seguimos aspirando a llegar, porque creo que es importante desarrollar la mirada de campo, pero si lo hacemos en términos de pregunta, si pensamos en los principios de campo, alguien se va a preguntar sobre cómo organiza, ¿no? Cómo a partir del campo surge una experiencia y cómo una persona organiza esa experiencia. Si pensamos en términos relacionales, nos vamos a preguntar cómo estamos co-creando esa forma de experiencia. Si pensamos en términos de campo, y ya nos vamos, no Lupe, ya tú sabrás más, pero ya empezaríamos a preguntar más en términos, por eso hablamos de cuerpo, ¿no? De ofrezco la presencia de mi cuerpo, ¿no? Ahí donde hay una ausencia en la frontera. Sí, pero aquí hay una cosa que es importante. Digamos, todas las perspectivas de campo son relacionales, pero si decimos que la co-creación es relacional, hay muchos terapeutas que no se consideran relacionales, que se consideran de campo y hablan de co-creación. ¿Y cuál sería la diferencia? Entre la relacional y la de campo. Bueno, o sea, para cada autor la diferencia la plantea de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, Robin dice que yo tengo mi campo, que tú tienes mi campo, que juntos formamos la situación. ¿Esa sería una perspectiva relacional o no? Él no dice que es relacional, para él es una perspectiva de campo. Tú le dices que es relacional y claro, él es un terapeuta de campo, muy importante terapeuta de campo, y él habla de la co-construcción. Carmen Vázquez habla mucho de la co-construcción. Gianni Franchichetti y Jan Robin no hablan nunca de la co-construcción. Sí. Entonces quizá la diferencia podría ser la co-construcción, la noción de co-construcción. Bueno, para co-construir yo tengo que ser yo y tú tienes que ser tú. Cierto. Eso ya no es una perspectiva. Bueno, esa es otra. No, sí es una perspectiva de campo. Sí, pero es distinta. Claro, son distintas perspectivas de campo. Y yo creo que esto es lo que confunde un poco como enseñante al estudiante, porque entonces cuando va y lee una cosa le dicen que el campo empieza, ¿cuándo comienza el campo? Claro, comienza cuando nos encontramos, ¿ves? Yo traigo mi campo y tú traes mi campo y juntos formamos un campo. Comienza, ya existe antes que nosotros. Claro, entonces están muy confundidos los alumnos con las perspectivas de campo. Porque... O luego cuando Jean-Marie, por ejemplo, está hablando de que, claro, el campo es lo que cada uno percibe de una situación determinada. O sea, porque luego es verdad que él maneja el concepto de situación. Con lo cual, ya empieza, o sea, ya sitúa el campo como solamente, y de hecho él dice que en el PHG aparece mucho más la palabra situación que la de campo. Y la de campo él la entiende como el campo visual. Es decir, como lo que para mí sería, para mí como Iñaki, la frontera de contacto. O sea, el contacto con un campo determinado. Y él habla de situación como unidad, bueno, ya en términos post-individuales. Pero esto es como muy como un poco confuso, porque es verdad que cada uno tiene, y yo creo que además es importante para mí como situarnos en el debate, es decir, en lo que Lupe planteaba. Es verdad que existen diferentes concepciones de campo que es muy interesante, además yo creo que ponerlas en cuestión. Ponerlas en cuestión o ponerlas en debate. Es decir, yo creo que, por ejemplo, a mí la concepción más de tipo
de Jean-Marie se me hace, en este sentido, en la línea de lo que planteaba Lupe con la co-construcción, a mí se me hace que si solamente el campo existe en tanto en cuanto yo lo percibo y no existe nada más o prepersonal o postpersonal o más allá de nosotros, me parece que es volver otra vez a una perspectiva puramente individual, porque no existe nada, nada que sea común, de alguna manera, ¿no? Y yo en esto no responde a mi visión de la clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ahí, bueno, es como una parte interesante del debate. Es decir, cómo, en esto que tú planteabas, Rupe, qué concepción de campo utilizamos o cómo la podemos ir matizando, o incluso yo creo que cómo la podemos poner en diálogo. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que hemos recibido como muchas diferentes perspectivas, pero me da la sensación de que hay como una cierta necesidad también de ir integrando todo esto y ponerlo en debate. Entonces, más allá de, o sea, cómo podría discutir las concepciones de campo. Sí. A esto que tú estás mencionando, Iñaki, indiscutiblemente el orientarlo hacia lo que es de nuevo la pregunta independientemente creo que las diferentes concepciones que se van teniendo de campo es precisamente ir viendo cómo es que la pregunta desde originariamente se plantea desde un qué es lo que el terapeuta tendría que hacer, y creo que este enfoque no es de hacer, independientemente de la visión de campo. Creo que desde ahí es en donde creo que la mayoría de los terapeutas están focalizados hacia el tener que hacer algo con el paciente. Y creo que desde esta mirada, pues más allá de la perspectiva de una co-construcción o algo que emerge, es un estar, es un tratar de comprender, es un acompañar, aunque esa palabra pues está muy sobada, ¿no? Es precisamente sostenerse en la angustia de lo que estamos precisamente viviendo ahí ambos. Y creo que realmente es hasta donde, si me permiten decirlo de una manera muy didáctica, el poder precisamente generar una forma diferente de relación que se da en este espacio terapéutico a comparación de la que afuera está teniendo el paciente en otros momentos, en otras circunstancias. Y esta forma en la que nosotros le estamos ofreciendo esta relación es la que abre las posibilidades para poder entonces relacionarse de una manera diferente. Esto nos lleva entonces a una siguiente pregunta que quizás está relacionada, que es ¿cuál es el valor en la clínica gestáltica de las autorrevelaciones, implicación y uso de sí mismo del terapeuta? Y creo que aquí de nuevo pasaría lo mismo con las preguntas, ¿no, Dani? En este sentido, cómo van muy orientadas hacia esta mirada del individuo, de dos individuos que están ahí presentes, y cómo precisamente sería de nuevo retomarlo desde esta visión de campo, más allá de las diferencias, en el hecho de ir comprendiendo cómo es que mientras yo no abandone como terapeuta, desde mi lectura, reitero, la intencionalidad que se está co-construyendo en el encuentro, creo que es válido cualquier cosa, incluso poder compartir las experiencias, compartir incluso lo que a mí me está sucediendo en el encuentro. Lorena Granzotto menciona una analogía de poderle prestar el cuerpo al paciente, que es parte de esta fenomenología de Merleau-Ponty, de que tanto cuando el paciente no está comprendiendo lo que está emergiendo, el terapeuta puede empezar a describir sus sensaciones, el cómo se está viviendo en esta situación, para ver si es algo así como lo que el otro experimenta, como el otro vive, no para tener una imposición o guiarlo o orientarlo, sino para ir viendo si nosotros lo estamos comprendiendo, si realmente es algo que el paciente puede ir sintiéndose identificado. No creo que ahí en el hecho de poner las autorrevelaciones, mientras no se pierdan en el sentido de ir comprendiendo la experiencia que se está construyendo, se me hace algo genial como lo va planteando Jean-Marie Robin. Pero creo que en muchos casos yo he visto en la práctica cómo se devalúa o se transforma, donde muchas de estas experiencias que el terapeuta puede ir poniendo sí pueden alejarse de la intencionalidad que se construye en una quizá digámoslo falta de comprensión. Y entonces si esto ni siquiera el paciente lo vea como algo pertinente hacia donde él se dirige. Bueno, ahora les confieso que la pregunta la tomo de un taller que va a dar Jean-Marie Robin directamente, que se llama así. Y por eso lo De hecho, traigo también. tiene un artículo. Yo creo que volvemos al mismo lugar de siempre, de antes, Dani, que depende de la perspectiva de trabajo con la que trabajes. Hay perspectivas muy relacionales que el terapeuta
utiliza mucho lo que siente para observar de qué manera vamos construyendo. Y si tú partes de una perspectiva de campo que trabaja más con el emerger, el terapeuta muchas veces no comparte, simplemente transforma dentro suyo lo que le va sucediendo. Y de esa forma va permitiendo que algo emerja. Y esa es la pequeña y enorme diferencia de una perspectiva y la otra. Totalmente. Yo como terapeuta de campo prepersonal, yo trabajo adentro mío con lo que voy sintiendo y espero una ola y espero la otra y le doy el apoyo y observo mi enfado, me quedo con ello, me lleno de curiosidad y lo sigo observando hasta que se transforme en ternura. Es un trabajo grande que me va sucediendo por dentro, que hace que quizás algo que no podía emerger, emerja. Una perspectiva más de co-creación decía, a medida que me lo vas diciendo, voy sintiendo que me pasa eso, ¿qué te pasa a ti cuando yo te lo digo? Entonces, Claro, pero ahí, Lupe, aparecen los grandes dilemas, ¿no? Porque venimos hablando de todo esto y volvemos a esta lógica de yo voy a ver qué me pasa adentro de mi piel. Y es allí donde todo esto que yo veo tan macro empieza a veces a desdibujarse. Yo sé que son temas incluso didácticos, porque entender la experiencia es muy compleja en términos de campo, pero cuando vuelvo y regresamos a, bueno, lo que pasa dentro de mí, cómo yo lo voy construyendo, es allí donde empiezan a aparecer algunas dudas, por lo menos en mí y en los estudiantes, porque yo los acompaño y es una perspectiva compleja. Pero hay una parte en donde lo que siento lo siento yo, Dani. Uh-huh. Sí, claro, no te lo cuestiono, no te lo cuestiono. Sé que no, en el momento lo que siento lo siento yo. Y tengo una función personalidad suficiente para darme cuenta que es lo que estoy sintiendo. Tengo una función ello suficientemente sensible para percibir lo que estoy sintiendo, ¿vale? Y eso lo puedo poner al servicio del otro y lo que siento lo siento yo, aunque pertenezca al campo. Lo que hago es no tomármelo, no cogerlo como mío, no cogerlo como porque esté existiendo a través de mí. Pero lo estoy sintiendo yo. Pero Lupe, ¿no sería más fácil incluso para los que escuchan esta parte, como lo mencionaste al inicio, más allá de hablar de un yo, para desdibujar esa idea, estoy experimentándolo a través de mi cuerpo, ¿sí? Para de nuevo al final es esta idea a través de un yo y que exactamente es cumplir con esto que Dani menciona. Me parece una forma de conceptualizar lo que puede ser útil esta o aquella, ¿no? Básicamente decir que lo siento yo, pero no me pertenece al campo y está emergiendo a través mío, a mí me parece más o menos lo mismo que decirlo como tú lo has dicho. Es una cuestión simplemente de lenguaje. Seguramente si habláramos francés o alemán elegiríamos otra forma de decirlo. Escuchándote, Lupe, y resonando, ¿no? Tratando de acomodarlo. A lo mejor en donde nos estamos equivocando didácticamente es en poner 3 perspectivas. Una intrapsíquica, una relacional y una de campo, que tiene muchas. A lo mejor tendríamos que partir de un paraguas, que es, tenemos una perspectiva de campo, con diferentes lecturas. Y entonces enseñar a los alumnos que no hay manera de salir de la perspectiva de campo. Solo tenemos que aprender que intervenimos, depende de si es una perspectiva de co-construcción o si es una perspectiva de algo que emerge, pero el paraguas es el mismo. Quizá ya tendríamos que salir de estas otras dos, o sea, una perspectiva de campo de co-construcción, una perspectiva de campo emergente. A lo mejor eso nos aleja. Lo que pasa es que para mí una cosa es la teoría del campo y otra cosa es la perspectiva del campo. Sí, no, por eso hablo. Son cosas diferentes. Entonces la teoría del campo está en el PHG. La palabra campo está nombrada 122 veces en el PHG y habla del campo muchísimo. La teoría del campo es uno de los pilares fundamentales y sin la comprensión de la teoría del campo el PHG no se puede entender en su parte procesal, en la parte de dinámica, en sus conceptos dinámicos. Entonces, cualquier gestaltista ya trabaja en la teoría de campo, porque la teoría de campo es uno de los pilares de nuestro libro de PHG. El tema de mi perspectiva de campo es cómo yo aplico la teoría de campo en terapia. Sí. Y ahí, como no está muy claro
en el libro y parece una cosa de hazlo tú mismo. No, y hay interpretaciones, ¿no? Claro, se han de hazlo tú mismo ya como puedas. Ahí se empezaron a teorizar distintas maneras de llevar esta teoría de campo a una perspectiva de campo, a la clínica concretamente. Sí. Y aquí yo creo que una de las grandes confusiones, para mí, una de las mayores confusiones, es de dónde viene la teoría de campo que él utiliza en el PHG. ¿Viene realmente de Lewin o viene de Smuts? Y eso cambia todo, porque Smuts y el holismo es un concepto de campo completamente diferente al de Lewin. Entonces, de ahí surgen las diferentes perspectivas. Los autores que creen que el concepto de campo de Goodman venía de Smuts y los autores que creen que el concepto de campo venía de Lewin. Incluso de Goldstein, ¿no? Sí. Prestar el cuerpo para mí implica en tener mucha habilidad y tener muy desarrollada la función ello. Ser capaces de permanecer en la sensación y en la percepción del mundo el tiempo suficiente en sensaciones que son insoportables y muy incómodas. ¿Entender? Quedarnos ahí, llenarnos de curiosidad, sostenerla en el cuerpo, e intentar luchar con nuestra ansiedad de hacer algo para irnos rápido de ahí, para dejar de sentir, y todo eso acompañado con una función personalidad que tiene mucha teoría, con una función personalidad que sabe lo que está haciendo, con una función personalidad que sabe lo que se está sosteniendo y cuál es la finalidad de sostenerlo, ¿no? Todo eso está en el cuerpo, hasta que esa función yo, esa función ello, esa función personalidad puedan informar a nuestra función yo, como terapeuta, de qué hacer, qué no hacer, qué compartir, qué no compartir. Claro. Y cómo ir a lo siguiente. A eso me refería, Lupe. Más que tener yo esa respuesta, yo quiero invitar a aquellos que han estado en un paradigma que puedan ir acercándose a este y que no sea tan abstracto, porque a veces es tan abstracto que puede de alguna manera generar distancia, y quiero es generar más bien cercanía. ¿Sí? Claro, para mí en la formación que tenemos en Barcelona de perspectiva de campo, básicamente nos centramos en esto, en entrenar el cuerpo para a eso me refiero. ¿Cómo se pone el cuerpo? Y algo con mucho entrenamiento y mucha teoría. No es una locura. La teoría es uno de los apoyos más importantes para poder entregarnos a esto tan vago y tan confuso. Sin forma, por eso yo hago la pregunta, porque el otro no sabe, y damos por hecho que prestar el cuerpo simplemente es estar allí presente y ya. Y no es así. Y quiero agradecerles porque, todas las preguntas estaban planteadas de modo intrapsíquico o solipsistas a propósito, porque la idea era generar justo este debate donde la propuesta de la Gestalt con perspectiva de campo sale de esa lógica, si es que hubiera una lógica. Listo, entonces gracias por ser parte, por compartir, por invitarnos siempre a reflexionar, sabiendo que no todo está listo y que la construcción va a ser eterna y para toda la vida. Y creo que eso es lo más valioso de esto. Un gran abrazo desde Colombia y bueno, nos vemos en unas próximas entrevistas donde van a estar algunas otra vez. Gracias. Gracias. Chao. Un placer. Muchas gracias a todos. Sí, gracias a ti, Dani. Conocerlos.